Bien, ahora vamos a trabajar el fenómeno de la resonancia. Este fenómeno de la resonancia ocurre cuando nosotros vamos a tener estructuras de Lewis con enlaces múltiples y entonces no vamos a poder decidir, ¿verdad?, en cuál lugar vamos a estar colocando ya sea ese enlace doble o esos enlaces triples. Cuando hacemos las estructuras de Lewis en resonancia, nosotros generalmente vamos a tener más de una estructura posible. Y entonces generalmente trabajamos con lo que se conoce como la estructura resonante. Se le establece que una estructura resonante ocurre cuando dos o más estructuras de Lewis para una misma molécula no pueden ser representadas gráficamente por una sola estructura. Y ahí tenemos, por ejemplo, la estructura de Lewis sencilla de la molécula de ozono O3, donde pues prácticamente vamos a tener una deficiencia de electrones en uno de los oxígenos, que sería el oxígeno que consideramos el oxígeno central, y necesitamos colocar un enlace doble. Como la estructura es la misma en todos lados, no podemos decidir si el enlace doble va a la derecha o va a la izquierda, por lo tanto la estructura de resonancia pues serían ambas, ¿verdad? Donde el enlace doble puede estar a la izquierda o el enlace doble puede estar a la derecha. Y esta flechita con dos cabecitas que tenemos aquí representada, esta flechita con dos cabecitas es entonces lo que llamaríamos resonancia. ¿Okay? Nosotros vamos a representar la resonancia con esa flechita con las dos cabecitas. ¿Okay? Ahí tenemos otro ejemplo para una estructura de resonancia donde el enlace va a ir colocado en cualquier lugar porque los átomos son iguales. La resonancia del ion carbonato. En el caso del ion carbonato, también voy a colocar un enlace doble en la estructura. Como los oxígenos son iguales, los tres oxígenos, pues el enlace doble puede ir en el oxígeno de abajo, en el oxígeno de la izquierda, en el oxígeno de la derecha. Las tres estructuras son iguales. La única diferencia entre esas tres estructuras resonantes es la posición del enlace doble. Pero la estructura es la misma porque obviamente el átomo central está enlazado a elementos que son iguales. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo tengo estructuras donde tengo que hacer enlaces múltiples y el enlace múltiple lo tengo que hacer en átomos que son distintos? O sea, donde ese átomo central no necesariamente está enlazado a tres átomos iguales, como en el caso del carbonato. ¿Qué tengo que hacer entonces para poder tomar la decisión? Las resonancias con estructuras distintas. Nosotros vamos a ilustrar este fenómeno con haciendo la estructura que la vamos a hacer ya mismito para el ion de tiocianato. Nuevamente, ya sabemos que la resonancia nos va a decir a nosotros que vamos a tener más de una estructura de Lewis posible para esa especie que yo estoy haciendo la estructura. En el caso del ion de tiocianato, vamos a ver cuántas estructuras vamos a tener. Podemos tener 3, podemos tener 2, podemos tener 4, depende. En este caso, vamos a ver que con el ion de tiocianato vamos a tener 3 estructuras posibles. La estructura más probable generalmente pues se le conoce como el híbrido de resonancia. El híbrido de resonancia va a ser un intermedio entre todas las estructuras de Lewis posibles. ¿Ok? Va a ser una mezcla entre todas las posibles estructuras de Lewis. Y hay una regla que me va a decir a mí cómo yo voy a poder hacer esa estructura. Y cuando nosotros hacemos estructuras de Lewis y establecemos que vamos a tener estructuras resonantes, yo voy a tener que calcular lo que se conocen como las cargas formales, que ya mismito vamos a ver cómo se calculan esas cargas formales. Y la regla me dice que la suma de los valores absolutos de las cargas formales en las estructuras de resonancia nos van a indicar la estructura más favorable.
Y la más favorable o la más probable va a ser la que tenga el valor menor, o sea que cuando yo sume las cargas formales, que vamos a aprender a calcularlo, que eso son unas sumas y unas restas que vamos a hacer, pues cuando yo calcule las cargas formales para cada estructura, la que tenga el valor más chiquitito va a ser la mejor estructura. Quiere decir, la más estable, la más favorable, la mejor. Y esa es la que yo entonces establezco como que va a ser la estructura de Lewis como tal. ¿Ok? Así que cuando tenemos estructuras de Lewis resonantes y la especie forma más de una estructura, tengo el fenómeno de resonancia. Si los átomos son distintos, pues tengo que entonces trabajar con la carga formal para decidir cuál entonces va a ser la estructura más favorable. Recuerde que los ejemplos que vimos anterior, carbonato, ¿cuál es la más favorable? Pues las tres, porque las tres son iguales. Lo que cambia es la posición del enlace. Ozono, eran dos. Las dos son probables porque son la misma. ¿Qué cambia? La posición del enlace doble. Pero en el caso del tiocianato, no va a ser igual tener enlaces múltiples de azufre, enlaces múltiples de nitrógeno, porque son elementos diferentes. Así que entonces hay que ver cuál de ellas es la más estable. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la carga formal? La carga formal se calcula para cada átomo. O sea que vamos a estar calculando para cada estructura. Una vez hagamos la estructura de Lewis, ¿okay? Tenemos que hacer la estructura de Lewis para todas. Todas las estructuras resonantes tenemos que hacerlas completitas. Y después, entonces, vamos a calcular la carga formal. La carga formal se calcula para cada átomo. Y para ese átomo X, la carga formal de ese átomo X va a ser igual al número de electrones de valencia de X. Ya aquí no son las parejas. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener ese átomo? Menos el número de electrones no enlazantes que tenga ese átomo X. Menos un medio el número de electrones enlazantes de ese átomo X. Y fíjense que son electrones, no van a ser parejas, sino que cada puntito lo tengo que contar. Y recuerde, esto lo hacemos después de construir las estructuras de Lewis resonantes. O sea que si tengo tres estructuras, tengo que hacer las tres estructuras primero, completitas, y después entonces calculo la carga formal para cada átomo en cada una de esas estructuras, para entonces poder decidir la más probable, que es la que tenga el valor más pequeño. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos a construir la estructura de Lewis para el ion de tiocianato. Así que vamos a hacer la estructura de Lewis para el ion de tiocianato. Vamos a hacerlo como aprendimos al principio de la clase. Átomo central. Debe ser ¿quién? Carbono, ¿verdad? Generalmente ya estamos viendo que cuando tenemos estructuras donde está el carbono, generalmente el carbono tiende a ser mi átomo central, porque es el que tiene cuatro electroncitos libres, ¿verdad? 4 electrones de valencia sin enlazar. Así que carbono va a ser mi átomo central. Vamos a poner un nitrógeno aquí y el azufre acá. Todavía pues es un ion, pero todavía no hago el encierro entre corchetes y le pongo la carga afuera porque todavía no tengo la carga, la estructura final. Ya tengo el esqueleto, el posible esqueleto. Ahora voy a sacar los electrones disponibles. Vamos a ver. Electrones disponibles. Azufre, ¿cuántos electrones tiene? 6. Carbono, 4. Nitrógeno, 5. Menos la carga de la especie, menos 1. ¿Y eso nos da cuánto? ¿Cuánto nos daría eso?
6 y 4 son 10, más 5 son 15, más 1, 16. 16 electrones. Así que tengo 16 electrones. Parejas. $16 entre 2. 8 pares. Hasta ahí estamos bien. Ok. ¿Qué hago ahora? Voy a colocar esos puntitos en los átomos que están enlazados al carbono. Cuando los pongo ahí, ¿cuántos tengo? Hasta ahora tengo 4 puestos, más el que tengo aquí, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos tengo? Los 8 pares. ¿Y qué le pasa al carbono? No tiene el octeto. El carbono tiene una deficiencia de ¿cuánto? De 2 pares. ¿Y cómo se remueve esa deficiencia de 2 pares? Un enlace triple o 2 enlaces dobles. ¿Me es fácil decidir? Ambos pueden hacer dobles enlaces. Puede ser que uno haga un enlace triple mejor que el otro, pero pueden hacer enlaces múltiples. Dime, ¿duda? Estéticamente se ven más bonitos 2 dobles, pero no podemos dejarnos llevar por la estética, tenemos que dejarnos llevar por la química, ¿verdad? Así que tenemos que decidir realmente cuál va a ser la estructura. Así que, ¿cuántas estructuras posibles voy a tener ahí? Pues voy a tener una estructura donde el enlace triple lo puedo poner con azufre y carbono. Otra estructura donde el enlace triple se lo puedo poner al nitrógeno. Y otra estructura donde voy a tener los 2 enlaces dobles en ambos lados, ¿verdad? Los enlaces dobles en ambos lados. 3 estructuras. Así que tenemos que hacer las 3 estructuras de Lewis. Resonancia, hay que hacerlas todas. Vamos a hacer una, ¿verdad? Si hacemos la primera, sería el carbono. Vamos a ponerle el triple enlace al azufre. Enlace sencillo con nitrógeno. Y completamos. Contamos ahí. En esa primera estructura tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo los 8 pares. ¿Ok? Así que esa sería la primera estructura. Vamos a encerrarla entre corchetes y a ponerle el signo negativo. Fíjense que lo que hice fue, cogí enlace triple, se lo puse al azufre, eliminé, ¿verdad?, de los puntitos de azufre, para que entonces el carbono, el nitrógeno y el azufre cumplen con la regla del octeto. Y no puedo tener más de 8 pares, que es lo que establece la cantidad de parejas en la estructura. Así que esa sería la estructura 1. Vamos a llamarla estructura 1. Ponerla en rojito para que se identifique. Esa sería la estructura 1. Vamos a hacer ahora la estructura 2. ¿Cuál puede ser la estructura 2? Hacemos la de los 2 dobles enlaces. Vamos a hacer la de los 2 dobles enlaces. Sería azufre, doble enlace carbono, doble enlace nitrógeno. Ahí tengo ya los 4. Me faltan 4 más que se los voy a poner. Nitrógeno, ¿verdad? Para que complete el octeto.
y al azufre para que complete el octeto. Cierro entre corchetes, le pongo la carguita aquí, tengo la estructura 2. Estructura 1, estructura 2 y me falta una. Así que la tercera estructura sería entonces azufre, enlace sencillo carbono, enlace triple, nitrógeno. El carbono ya cumple con el octeto. Ahora voy a colocar los puntitos. Al nitrógeno le pongo el par para que cumpla con el octeto y al azufre las 3 parejas que le faltan para completar el octeto. Le pongo la carga negativa. Vamos a identificar la estructura. Ponerle numerito rojo para que no nos confundamos. Esta es la estructura 3. Hay una que se ve más bonita, ¿verdad? La segunda se ve más bonita, uno dice, contra, se ve como que más estable, pero realmente, ¿será esa la estructura? Yo no sé. Con mirarla así, quizás la experiencia, ¿verdad? Una persona con experiencia, pues sabe. Pero usted, con mirarla así, se puede inclinar por una, puede decir que puede ser que sean 2. ¿Cuáles ustedes creen? La tercera, ¿te parece la más probable? ¿Sí? La tercera. ¿Todo el mundo cree que es la tercera? A pesar de que la segunda se ve tan bien. ¿Se pueden ser las 2? ¿Podrán ser las 2? ¿Podrán ser las 3? Pueden ser que sean las 3. Puede ser que sean 2. O puede ser que sea solamente una. La estructura más probable. ¿Cómo lo voy a saber? Pues ahí voy a tener que calcular la carga formal. Para calcular la carga formal se calcula de cada uno de ellos. ¿Ok? Yo tengo que sacar la carga formal de azufre, la carga formal del carbono y la carga formal del nitrógeno para cada estructura. ¿Ok? Yo voy a hacer con ustedes la de la estructura 1. Entonces, ustedes van a hacer solitos estructura 2 y 3 y comparamos. ¿Ok? Vamos a hacer estructura 1. ¿Qué hacemos? Escribimos la carga formal del azufre. ¿Cuál es la fórmula de carga formal? Ya la habíamos visto antes. Electrones de valencia. Ya sabemos que azufre tiene ¿cuántos electrones de valencia? 6. Menos número de electrones no enlazantes. ¿Cuáles son los electrones no enlazantes? Los puntitos. ¿Cuántos puntitos tiene? 2 puntitos. Recuerde que cada puntito cuenta. Aquí no son las parejas. 2. Menos un medio número de electrones enlazantes. ¿Cuántos enlaces tiene? 3 enlaces, pero en cada enlace ¿cuántos electrones hay? 2. Así que cada línea hay 2, así que serían 2, 4, 6. Así que eso va a ser igual a ¿cuánto? 6 menos 2, 4. 4 menos 3, ¿verdad? 4 menos 3, 1. Le van a dar así números pequeñitos, ¿okay? Que pueden ser positivos, pueden ser 0, pueden ser números negativos, pero van a ser números relativamente pequeños. Todo el mundo vio, ¿verdad? Carbono. Hacemos lo mismo. Fíjense que estoy en la estructura 1 nada más.
carga formal del carbono. Electrones de valencia del carbono, 4. Número de electrones no enlazantes. ¿Cuántos puntitos tiene carbono? Ninguno, pues es 0. Menos 1/2. ¿Cuántas líneas tiene carbono? 4. Y como hay 2 electrones por línea, eso sería 4 por 2, 8. Y esto nos daría 4 menos 4, 0. Y por último, carga formal del nitrógeno. ¿Nitrógeno tiene cuántos electrones de valencia? Menos. Electrones, puntito. Electrones no enlazantes. ¿Cuántos puntitos tiene nitrógeno? 6. Menos 1/2. ¿Cuántos enlaces tiene? Tiene un enlace y en cada enlace hay 2. Así que 5 menos 6 menos 1. Menos 1 menos 1 menos 2, ¿verdad? ¿Estamos? Una vez usted calcula las 3 cargas formales, súmela a las 3 en valor absoluto. ¿Ok? Porque eso nos va a permitir a nosotros ir calculando la estructura más probable. Así que una vez calculamos las 3 cargas formales, vamos a sumarlas las 3 en valor absoluto. Eso significa que sería pues el 1 más 0 más el valor absoluto de negativo 2. Y como todos los números son positivos, eso nos va a dar ¿cuánto? 3. Así que la suma de las cargas formales para la estructura 1 va a ser igual a 3. Ahora, vamos a hacer, usted va a hacer, eso no le toma ni 5 minutitos, la estructura 2 y la estructura 3. Vamos a ver. Aquí tenemos las 3, la estructura 2 y la estructura 3, ¿verdad? Con las respectivas cargas formales. Si miramos la estructura 2, la carga formal del azufre, 6 electrones de valencia menos 4 puntitos, que son los electrones no enlazantes, menos la mitad de los enlaces, de los electrones en los enlaces, que son 4. 6 menos 4 es 2, 2 menos 2, 0. Carbono nos da 0 también, ¿verdad? Carbono tiene 4 electrones, 0 no enlazantes y 4, nos da 4 enlazantes, eso nos da 8. Nitrógeno. Nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, tiene 4 puntitos, menos la mitad de 4. Y eso nos da negativo 1. Cuando vamos a sumar, entonces, las cargas formales, pues sería 0, más 0 del carbono, más negativo 1 del nitrógeno, pero como es valor absoluto, eso nos da 1. Así que la suma de la carga formal de la estructura 2 es 1. ¿Cuánto nos había dado la estructura 1? 3. Así que ya estamos viendo que esta nos está dando menor. Cuando vemos ahora la estructura 3, en este caso la estructura 3, el azufre, pues 6 electrones de valencia menos los 6 puntitos, ¿verdad? Que son los no enlazantes, y la mitad de los 2 electrones enlazantes nos da negativo 1. El carbono nos da 0. El nitrógeno pues sería 5 menos los 2 puntitos, que son los 2 electrones no enlazantes, y la mitad de los 6 electrones que forman los enlaces. Y eso nos da 0 también.
Así que cuando sumamos las cargas formales, menos 1 del azufre, 0 y 0 del carbono, también la estructura 3 nos da 1. Así que la estructura 1 nos dio 3, la estructura 2 y la estructura 3 nos dio 1. ¿Qué significa entonces eso? Que tiene 2 estructuras de resonancia. A pesar de que hicimos 3 estructuras de Lewis, en realidad las estructuras más probables mientras más bajito el resultado, más probabilidad tiene esa estructura, más estable es. ¿Ok? Así que las estructuras más probables, son las estructuras 2 y 3. Eso significa que cuando vamos a hacer el establecimiento final de las estructuras, pues hacemos la estructura 2, hacemos la doble flechita, que significa resonancia, y hacemos entonces la otra estructura probable. Y con esto que hicimos aquí al final, lo que hemos establecido es la resonancia, las 2 estructuras resonantes, realmente resonantes, para el ion tiocianato. La estructura 1, que fue la que nos dio 3, que es la del enlace triple del azufre, esa estructura nunca se forma. Es una estructura que, a pesar de que es una estructura que la hicimos como estructura de Lewis, no es una estructura probable en la resonancia.